En El Salvador, hablar de reelección siempre fue un tema cortante, que muchos apostaban a que no podía ser. La reelección presidencial en El Salvador fue de los temas más controvertidos de la historia política y nunca fue un debate nuevo. Desde el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, que concluyó por 1939, posteriormente las asambleas constituyentes se dieron la tarea, el empeño de en más de una ocasión tratar de blindar esto, buscar que la Constitución prohibiera la reelección inmediata, es decir, un periodo consecutivo inmediato. Y al menos en los registros más anteriores de constituciones ya desfasadas, 1945, 50, 62 hasta el 83, en todas se decía que no había reelección, o por lo menos que una persona no podía presentarse a volver a participar para una elección presidencial. Y siempre se planteaba de esta manera, casi sagrado entre muchas fuerzas políticas, que se manejaba de esta manera en décadas anteriores. Se había implantado una prohibición, pero todo esto cambió, se derrumbó y no fue en la era de Nayib Bukele. En febrero del año 2013 voy a hacer un anuncio importante. Creo que he hecho adelantos que son fundamentales para el conocimiento de la población. Creo que existe un altísimo porcentaje de lanzar la candidatura presidencial para el 2014, incluyendo a tu servidor, que tenemos altas posibilidades de ganar la presidencia. Curiosamente, quien abrió aquella puerta que se creía sellada, lo que todos pensaban que era prácticamente improbable, fue un expresidente arenero, Elías Antonio Saca, que había gobernado El Salvador entre el 2004 y el 2009, para luego entregar el poder a Mauricio Funes con el FMLN. Para el año 2013, cuando en el país ya la decepción con el FMLN comenzaba a flotar en el aire en la opinión pública, empezó a circular el rumor más cínico y predecible de esa época. Tony Saca quería volver a la presidencia, al poder. Y lo peor, que no era un deseo superficial, sino que comenzó a plantearlo de manera abierta en contra de todos los que decían que no se podía. Insisto, esta puerta la abrió Tony Saca en una era política donde Nayib Bukele no figuraba todavía en elecciones presidenciales. Según todo el aparataje y los seguidores de Tony Saca, exponían que él ya había dejado pasar un periodo de por medio, el que estaba concluyendo Funes, por lo que su candidatura para el año 2014 no violaba ninguna de las prohibiciones de la Constitución para optar una reelección. Y aunque fue muy debatido y controvertido, la puerta comenzó a abrirse suavemente para una posible reelección. El argumento era sencillo respecto a la alternabilidad en el poder, ese periodo que quedaba en medio. Ese mismo espacio era el que le permitía tomar un descanso de 5 años fuera del poder para después regresar. En ese tiempo no se había destapado con toda su fuerza ni en los tribunales los casos de corrupción contra Tony Saca ni Mauricio Funes. Como todos saben, el caso de Tony Saca llegó a ascender a más de $300 millones en 5 años. Pero según algunos rumores, Tony Saca dicen que había hecho una especie de pacto, una alianza con Mauricio Funes, que él regresaría con otro partido y le cubriría las espaldas, le cubriría todos los robos a Mauricio Funes, y luego en un otro periodo aparecería Funes y haría lo mismo, tapar a Tony Saca y protegerlo en sus próximos años de gobierno corrupto. Es decir, planteaban entre ese pequeño grupo una democracia que era más un negocio de una mafia política que de un interés de ayudar a la población. Entonces Tony Saca se había peleado, se había distanciado con el partido Arena, y estos lo habían expulsado en el 2009. Es decir, la crisis de haber perdido la presidencia arrasó con muchas cabezas. Tony Saca necesitaba un nuevo camino para poder volver a la presidencia. Entonces comenzó a construir lo que él llamó el Movimiento Unidad, una coalición más o menos improvisada que buscó agrupar a pequeños partidos, al PDC, al PCN y a Gana, para poder correr por la presidencia. Estos partidos obviamente no tenían la posibilidad o la fuerza para presentar un candidato presidencial y opciones de ganar. Entonces eran los vehículos perfectos, sin una estructura fuerte, pero con el sello legal necesario para inscribir una candidatura. Con esa plataforma, Saca comenzó a armar su campaña a principios del año 2013, desafiando todas las interpretaciones que se ponían en el campo político y que todos señalaban a la Constitución como que no era posible. Pero para algunos críticos, principalmente de su ex partido Arena, esa era la primer grieta visible para poder presentarse a una reelección. Así, aquel expresidente arenero, convertido ahora en un adversario político, volvía a las campañas y a querer retomar el poder. Y para formalizar ese regreso, Saca dio un paso muy estratégico. Se afilió al Partido Concertación Nacional, PCN.
Y bajo esa bandera de unidad, en una amplia coalición, buscaré la presidencia de la República para el periodo 2014-2019. Ahí hay 5 fotos de presidentes que pertenecen al PCN, pero vamos a hacer 6, porque yo voy a ganar la presidencia del país. No solo volverá después de 35 años al poder, también la democracia cristiana, que tiene vocación de poder, que ya estuvieron en el poder. Sorprendentemente, el TSE no le puso obstáculos. Los magistrados electorales consideraban que Tony Saca cumplía con los requisitos, pues según ellos retomaban sus palabras, su análisis, que ya había antes un cambio de gobierno y un periodo de por medio con el de Mauricio Funes. Entonces, retomando su argumento, fue inscrito oficialmente como candidato presidencial con el Movimiento Unidad, inscrito en el PCN, para las elecciones del 2014. Y así, por primera vez en muchas décadas, un expresidente se presentaba, lograba inscribirse para optar a un segundo mandato. El caso de Tony Saca ya era un precedente jurídico. Su inscripción demostraba que sí un presidente podía optar a una reelección. Cuando el TSE lo dio por válido y lo recibió con inscripción, esto desató una oleada de críticas y algunos recursos legales. Algunos abogados presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la decisión que había tomado el TSE de inscribirlo. Y lo más curioso fue que la Sala Constitucional admitió el recurso, es decir, dijo que sí lo iba a revisar y daría un fallo. Y así el debate jurídico incendió la política salvadoreña. Y todo el mundo se quedó a la expectativa de cuál sería el fallo, cuál sería la respuesta de la Sala Constitucional ante el tema de la reelección. Mientras tanto, Saca, como estaba inscrito, pues dio paso a su campaña. Echó a andar aquel supuesto plan que tenía con Funes de presentarse otra vez y posiblemente ganar. Cuando Arena perdió la presidencia con Rodrigo Ávila y tuvo que entregar el poder, este tuvo que platicar con el nuevo presidente Mauricio Funes. Y no solo le dio las llaves, literalmente, de la casa presidencial, sino también dicen muchas fuentes confiables que le dio un manual completo, un repaso, una clase de cómo funcionaba la verdadera maquinaria de robar en el Ejecutivo. Especialmente la famosa partida secreta, fondos discrecionales. Y de esas reuniones, de esa transición, nació aquella alianza muy fuerte, pero muy conveniente también. Saca se convirtió en una especie de asesor no oficial de Mauricio Funes y juntos, al parecer, habían sellado ese pacto de caballeros de la corrupción y que entre los dos se repartirían al menos 10 años cada uno en el poder. Con todo en contra, Tony Saca hizo la campaña como candidato legalmente inscrito, era legítimo. Su nombre apareció en la papeleta, avalado por el Tribunal Supremo Electoral, e hizo la campaña a lo largo y ancho del país. Sin embargo, era un expresidente arenero, bastante quemado, él y el partido al que representó antes, y no logró un apoyo masivo como esperaba, aunque sí consiguió algo que sí le dolió a su antiguo partido: restarle votos e influencia a Arena, pescando precisamente en ese electorado de la derecha que alguna vez lo llevó a él al poder antes. Y eso bloqueó una posible victoria de Arena en la primera vuelta. Al final, el 2 de febrero del 2014, Tony Saca terminó en un muy distante tercer lugar, pero había dejado un precedente histórico. Por primera vez en muchas décadas, la opción de la reelección era una realidad. Ya no se podía esconder. Un expresidente se había inscrito cumpliendo todos los requisitos en el Tribunal Supremo Electoral, había competido. Si Saca ganaba, hubiese sido el primer presidente en reelegirse en la nueva era democrática de El Salvador. Pero aquí viene lo más curioso. La propia Sala de lo Constitucional, en su famosa sentencia allá por junio del 2014, dejó claro que la reelección no era ilegal, sí era posible, siempre y cuando cumpliera ciertos requisitos que añadieron como para matizar un poco la sentencia. Se sacaron ellos de la manga de la camisa una interpretación un poco novedosa. Según ellos, debían pasar 2 periodos, no solamente uno, y contar 10 años para que pudiera volver a optar a la presidencia bajo la reelección. Todo el mundo criticó que no tenía ninguna base porque de repente eran 5 años y después ellos le sumaron otros 5 buscando hacer 10 como para lavarse las manos. Y eso no fue casualidad. Es difícil de creerlo, pero sobre todo aquello que ya corrían los fuertes rumores de aquel pacto entre Funes y Saca. Entonces la sala falló, con base a esos rumores obviamente,
Dijo que sí a la reelección porque ya había corrido Tony Saca y curiosamente dio su fallo después de las votaciones, sabiendo que Tony Saca había perdido. Pero le sumaban 5 años más para supuestamente evitar aquello que esos estaban planeando de estar 10 años cada uno. Así, con la puerta abierta, casi 6 años después, el mismo tema regresó al centro de la tormenta, pero esta vez con un protagonista completamente diferente y que nada tenía que ver en la anterior campaña y en la anterior resolución. Nayib Armando Bukele. A este punto ya no se debatía si la reelección era posible, aunque algunos querían plantearlo de esta manera. La sentencia de la sala anterior con el caso de Tony Saca lo había dejado completamente claro, que sí era posible, siempre y cuando, según ellos, se debería dejar esos 10 años. Entonces el nuevo debate, más estrecho y más conveniente, giraba en torno a cuánto tiempo debía esperar un presidente, porque la sala no dejaba totalmente claro de dónde se sacaban esos 10 años. Entonces, con una sala nueva, obviamente había una nueva interpretación. Entonces, todo este tema comenzó a girar con nuevas demandas sobre la misma situación en la sala de lo constitucional. Entonces, avalada por una sala anterior con Elías Antonio Saca, una nueva sala posteriormente para el 2021, para responder a otras demandas en contra de Nayib Bukele y sus seguidores, obviamente, sacó otra interpretación que dijeron que, en efecto, se podía la reelección, pero ya no existía ese plazo de los 10 años. Así, lo que muchos presentaban como un candado histórico sellado y que no se podía abrir, se transformó en una interpretación bastante flexible y extendida, adaptada a nuevas realidades y nuevos perfiles y necesidades de un país también. Pero el objetivo principal es mostrar cómo empezó en la era democrática la apertura jurídica para la posible reelección de un presidente. Por lo tanto, aquel precedente que se quiso usar para frenar a uno terminó sirviendo para habilitar e impulsar a otro, que no tenía nada que ver al principio de la discusión. Pero bueno, saque usted su conclusión, qué es lo que sabía de esta temática, deje su opinión en los comentarios y muchas gracias por apoyar el contenido. Cuídense, nos vemos. A la próxima.